Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Vamos a aprendernos este versículo de la palabra de Dios esta mañana. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Todos vamos a aprendernos este texto de la palabra de Dios. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Otra vez, Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Estamos estudiando acerca de la doctrina del pecado. Y en la clase anterior estuvimos hablando acerca de la solución en las clases pasadas, la solución para el pecado del creyente. Y hoy vamos y esa fue la clase de hace 15 días, pero la clase de hace 8 días fue acerca de la perfección bíblica del creyente. Y estuvimos hablando entonces que la perfección bíblica del creyente es el crecimiento espiritual. Y dentro de ese proceso que el Espíritu Santo está produciendo en el corazón de cada creyente, vemos que el problema del pecado del cristiano es por causa de la falta de crecimiento espiritual, de la falta de madurez. Y usted ve que la falta de crecimiento espiritual se ve reflejado en cristianos poco comprometidos con la Biblia, con la oración, con la iglesia. Cuando vemos a un cristiano, hablamos de la perfección bíblica del creyente, nos estamos refiriendo a su desarrollo, a su madurez, a su perfección cada día, para poder ser más como Cristo. Ahora, dentro de este tema tenemos que considerar 3 enemigos del creyente, para que usted pueda, el cristiano pueda ser victorioso frente al pecado. Tenemos que considerar 3 enemigos. Hay muchos cristianos que ven esto de una manera muy trivial, y el propósito principal es que si el cristiano logra madurar, logra entender, va a poder llegar a lo tan deseado, a la bendición de Dios. Muchos cristianos se la pasan haciendo fórmulas antibíblicas, yendo de una iglesia a otra a ver si su condición familiar, económica cambia. Y eso no va a suceder hasta que usted no sepa cómo vencer el pecado. Y todos estos estudios que estamos realizando son una manera práctica, bíblica, para que usted pueda madurar, para que usted pueda vencer el pecado y por ende usted pueda recibir la bendición de Dios. Pastor, ¿por qué Dios no me bendice? Hermano, ese pecado que usted cada día, ese mal carácter, ese problema con los ojos, eso que usted escucha, cómo habla, cómo trata a la gente, eso impide que usted reciba la bendición de Dios. Entonces, hay 3 enemigos del creyente que hoy vamos a empezar a estudiar. Hablemos entonces del título: los enemigos del creyente. Los enemigos del creyente. Vamos a orar. Señor y mi Dios, queremos pedirte que por favor bendigas tu iglesia, que en este día tu Espíritu Santo, Señor, produzca un avance en esta obra humanamente imposible de hacer. Necesitamos, Señor, que tu lindo y dulce Espíritu Santo trabaje en nuestra vida de tal manera que podamos, Señor, entender la Biblia, Señor, y obedecer la Biblia, creer la Biblia, Señor, y poder ser más como Cristo. En medio de tantas afanes, compromisos de este ministerio, permíteme ser lleno de tu Espíritu Santo y poder enfatizarme, Señor, concentrarme en ministrar correctamente tu bendita y preciosa palabra. Gracias por cada hermano que ha llegado y por cada salón que por tu gracia hoy está
lleno de personas escuchando el Evangelio en algunos casos y en otros casos recibiendo el crecimiento espiritual, la leche espiritual no adulterada. Permítenos aquí como iglesia también, mis hermanos, poder recibir también el alimento sólido para consolidar, afirmar, nutrir sus vidas de tal manera que puedan conducirse correctamente en tu camino. En el nombre de Cristo recibe la gloria, mi Dios. Amén. Puede sentarse. En el momento de que una persona se arrepiente y cree en Cristo, Dios le perdona, Dios le salva, Dios le redime, Dios le regenera, Dios le adopta como su hijo. En ese mismo momento, el creyente cambia de posición. Ahora el Señor lo ha librado de la potestad de las tinieblas y lo ha trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Él ha abierto sus ojos y él, por la gracia divina, ha podido pasar de la potestad de las tinieblas a la potestad de Dios, de las tinieblas a la luz admirable, de la muerte espiritual a la vida eterna. Pero en ese milagro que Dios produce en la vida de una persona que se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo, ya no hay condenación para él, ya no hay infierno para él, porque la sangre de Cristo, su Hijo, le ha limpiado de todo pecado. Y ahora él, esa persona, ese cristiano, tiene enemigos. Pero esos enemigos, hermanos, dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni es contra sangre. Los enemigos que no son personas como tal, sino esos enemigos son tres. El creyente tiene continuamente, constantemente, la oposición del mundo, de la carne y del diablo. El mundo, la carne y el diablo. Si usted quiere la bendición de Dios en su vida, debe entender que el enemigo no son los hermanos, que su enemigo no es el pastor, porque algunos creen que el enemigo es el pastor. No han entendido la doctrina. No, el enemigo es el mundo y algunos tienen al mundo como amigo. Por eso dice en el texto que estamos aprendiendo, no améis al mundo. ¿Por qué el Señor se lo dice a los cristianos? Porque esto no es para un incrédulo. Un incrédulo, él vive en el mundo, es parte del mundo, ama al mundo, pero un cristiano sí tenemos que entender que el mundo es nuestro enemigo, la carne nuestro enemigo, o sea, nosotros mismos, el deseo de pecar y el diablo. Ahora vamos hoy a comenzar a tratar con el primer enemigo, el mundo. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo. La palabra mundo es la palabra griega cosmos, es algo organizado. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, la evidencia de que alguien es salvo es que no ama al mundo. Porque el tema principal de la primera carta de Juan es que sepamos que tenemos vida eterna. Entonces es una apología, es un desarrollo de un tema para evidenciar o para enseñar, transmitir aquellas marcas que distinguen a un verdadero cristiano de un falso cristiano. Un verdadero cristiano no ama al mundo, lo odia, porque el mundo nos destruye. Cuando describimos el mundo, y si alguien quiere memorizar este texto, si quiere podemos decirlo todos. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15, nuevamente. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre
Usted puede recordar lo que dice Romanos 5:5, que el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo. O sea que si alguno ama al mundo, ese amor no está ahí. Y si no está ahí, es evidente que no hay salvación. Si alguno ama al mundo, hay una advertencia aquí: no ame al mundo. El mundo es su enemigo. Hermano, el mundo es su enemigo. Y cuando describimos el mundo, Satanás es la cabeza del mundo. Satanás es la fuerza controladora del mundo. Por eso la Biblia habla de que él es el príncipe de la potestad de las tinieblas. Él es el príncipe de este mundo. Si usted puede notar lo que dice Efesios capítulo 2, cuando vemos ese cambio de posición, ese cambio de naturaleza, esa salvación genuina. En Efesios capítulo 2, en el versículo 2 dice que en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Hay una corriente de este mundo, de este cosmos, donde dice, continúa diciendo, conforme, la palabra molde, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto es el diablo, hermanos. El diablo está detrás de este mundo. Su principal característica del mundo es la falsificación. El mundo siempre quiere falsificar la verdad de Dios, quiere corromper la verdad de Dios. Satanás usa el mundo para destruir al creyente. Satanás usará cualquier táctica que él quiera para derrotar al creyente. Por eso en Efesios capítulo 6 la Biblia advierte acerca de las acechanzas del diablo. En Efesios 6:11 la Biblia dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y una de esas acechanzas, o parte de las acechanzas, es el mundo. El mundo es un arma contundente para destruir al cristiano. El diablo sabe que no le puede quitar la salvación. Recuerde que el diablo sabe la doctrina. Él tentó a Cristo, mi Señor, con el Salmo 91. Él sabe que no le puede quitar la salvación, pero él puede hacerlo infeliz a usted. ¿Cómo? Con el mundo. El mundo es una estrategia diabólica. Muchas veces las cuestiones donde existe duda, cuando el cristiano siente duda de algún aspecto y algún vacío, Satanás llega con el mundo a reemplazar lo genuino. De ahí que el diablo produce música pseudocristiana para cuando el cristiano no discierne lo que es música correcta, música incorrecta, le mete música de Marcos Witt y usted piensa que usted está bien y es música mundana. Y por eso es que usted lleva años de ser cristiano, pero usted no avanza en su vida. Usted no crece espiritualmente. Sigue con los mismos pecados y sigue siendo destruido con una cantidad de cosas. El diablo quiere meterle el Facebook, el Instagram, todas estas trampas diabólicas para destruirlo, a usted y a mí. El mundo, hermanos, es la lucha, la pelea que tenemos contra el mundo es acerca de la falsificación. El diablo siempre quiere de alguna manera engañarlo a usted y lo atrae a través del mundo. Si podemos unir los tres enemigos, hoy vamos a considerar solamente la palabra mundo, pero cuando vemos el mundo, que es el enemigo externo, juntamente con el diablo, que es el enemigo infernal, y la carne, que es el enemigo interno, cuando estas tres se unen y usted no discierne la voluntad de Dios, va a ser una presa muy fácil para que Satanás, él no va a poder quitarle la salvación o la posición de hijo, o la redención o la regeneración, pero sí le puede destruir su vida, sí puede destruir su hogar, sí puede destruir una iglesia,
sí puede destruir, hermanos, un ministerio. Si usted no tiene muy claro esta enseñanza. Por ejemplo, el mundo, este enemigo externo, tiene una fuerte atracción hacia algo que está dentro de nosotros que se llama la carne. Entonces tiene una fuerza, un poder sobrenatural, hermano, para atraerlo, para seducirlo. Por eso el mundo es como el imán, y la carne o la concupiscencia es atraída por este imán. Santiago 1, versículo 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Claro, esa atracción y esa seducción es por el mundo. El mundo atrae y seduce al cristiano desinformado, al cristiano irresponsable, al cristiano ignorante. El que ignora las escrituras es una presa del diablo. Satanás quiere poner ideas, Satanás quiere poner argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios para llevarlo cautivo, para destruirlo. Ese es el mundo. El mundo está totalmente organizado. La palabra cosmos es organización. Satanás no es nada desorganizado. Él tiene toda una organización, un plan para destruir al cristiano. Y si hay alguien que él quiere destruir, es a los pastores, a los ministros. Por eso es que tenemos que, por eso no puede ser un neófito, un pastor, un recién convertido, porque él debe tener claro todo esto, saber cómo Satanás funciona, cómo el mundo funciona. Y uno debe ya tener experiencia, conocimiento acerca de eso. El mundo es cruel, hermanos, como nos predicaban hace 8 días. Satanás es cruel y el mundo está bajo el liderazgo, el gobierno de Satanás. Así que el mundo es cruel. Él es despiadado. Él está esperando que un joven, él está esperando que una familia, que un joven sea sacado de la iglesia para destruirlo allá afuera. Montón de jóvenes que se fueron de la iglesia están destruidos, todos, hermano. No hay uno que esté bien, están mal totalmente. Claro, el diablo les está esperando allá afuera. Dice Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, eso lo vamos a atender cuando estemos estudiando la carne. La concupiscencia es ese deseo incontrolable dentro de nosotros para pecar. Dice: después de acá concebido da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Y dice: amados hermanos míos, no erréis. O sea, no se equivoque. El mundo es terriblemente destructivo. Ahora, ¿cuál es nuestra defensa para este mundo? Hay una principal, pero hay varias cosas que sirven como defensa del creyente, y es la armadura de Dios. Ya hemos hablado acerca de eso. Hay una serie completa cuando estuvimos estudiando la carta a los Efesios. Pero en Efesios 6:13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Claro, el diablo, el mundo, mire, hay muchos, usted va a ver los que trabajan, los que trabajamos en la obra de Dios, en las rutas, usted va a ver cómo a los recién convertidos se le dificulta mucho arrancar por causa del mundo. Por ejemplo, hoy el mundo dejó a muchos cristianos en sus casas, yendo a restaurantes con sus mamás y todo eso. El mundo. El mundo es muy sutil. Hace entender, mire, le engaña de tal manera al cristiano, haciéndole pensar que lo que está haciendo no es tan malo como los extremistas, según ellos, decimos. El mundano o el mundo, y el mundano es el que se deja controlar por el mundo, piensa que no es tan malo lo que Dios llama malo. Ese es el engaño. Le dice: no, yo creo que no hay nada malo. Está engañado por el mundo. El conocimiento de las
de las estrategias de Satanás es la segunda defensa. Lo primero es la armadura de Dios. Y hay una enseñanza bastante compleja y hermano, vestirse la armadura de Dios no es algo fantástico como los pentecostales lo quieren mostrar, que usted en la mañana se cierra los ojos y se imagina que se pone el yelmo de la salvación y que se imagina que se pone la coraza de justicia. Esa es una tontada. Ponerse la armadura de Dios es un estilo de vida. Amén, es un estilo de vida. Hablar verdad, amén, hermanos. Predicar el evangelio, el apresto del calzado, amén, hermanos. El escudo de la fe, la confianza en las promesas de Dios. La espada del Espíritu, leerla, memorizarla, aprenderla, creerla, obedecerla. Ese es un estilo de vida. La armadura de Dios es un estilo de vida del creyente. No es que venga, ahí está la espada, recíbala. No, la espada es la palabra de Dios, que usted tiene que leerla y estudiarla y memorizarla. Pero también debemos conocer las estrategias de Satanás. En 2 Corintios 2:11 podemos leer cómo el apóstol Pablo da una exhortación en un contexto del perdón. Dice, para que Satanás, 2 Corintios 2:11, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás quiere meterle en su casa, en su familia, al mundo, y él lo hace a través de la televisión, lo hace a través de las películas de Hollywood, lo hace a través de músicas mundanas, lo hace a través de familias que usted, mire hermano, ¿cuántos hogares no se han destruido por usted dejar meter familia inconversa en su casa? Cuando estamos hablando de las 7 columnas del hogar cristiano en un curso que yo tengo los martes, y uno de los cursos, hermanos, es la santificación. Usando Efesios 5, como la palabra de Dios dice ahí que el Señor dio su vida para santificar su iglesia. Y recuerde que la relación de Cristo con su iglesia nos enseña cómo es la relación de el esposo con la esposa. Entonces hay una relación. Cristo murió para santificarla, y una de las columnas del hogar cristiano es la santificación, la pureza. Yo tengo reglas muy altas para que poder tener, por la gracia de Dios, el hogar que Dios me ha permitido tener y mis hijos y eso. Hermano, desde años atrás hemos puesto barreras, y yo enseñé un mensaje acerca de las puertas y los muros en el hogar. ¿Recuerda? Los muros de Jerusalén servían para que los enemigos no entraran a dañar, y las puertas daban a entender que dejaban entrar lo bueno y cerraban a lo malo. Y como en los hogares hay hombres, mire, yo no llevo familiares a mi casa, y menos inconversos. Nunca, jamás, no llevo. Es prohibido en mi casa. Es mi casa, hermano. ¿Y cómo? No, pues nos encontramos por allá en otro lado, pero en mi casa no. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque ellos meten el mundo en mi casa. Yo me voy a trabajar y se queda un inconverso en mi casa, adoctrinando a mi esposa y a mis hijos. ¿Qué va a hablar un inconverso? ¿Qué va a hablar? Mentiras, falsa doctrina. El diablo en la casa, un hijo de Satanás en mi casa. No, yo no puedo dejar ahí. No, hermano, yo en mi casa serviremos a Jehová. El único contacto que el cristiano puede tener con un inconverso es el evangelio. El evangelio y sale. El evangelio y sale. Si se convierte, venga para acá, pero que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Jeremías 15. Amén, hermano. El mundo entra sutilmente por los inconversos, por la televisión, hermanos, por las redes sociales. Yo no entiendo qué tiene que ver la venta de café con el reggaetón. Porque usted ve todo ahorita, todas las propagandas de venta de leche, venta de pan, de papa, le meten reggaetón y una mujer desnuda. Eso es el mundo, el deseo de los ojos, el deseo de la carne.
y la vanagloria de la vida. Usted no ve, inclusive usted entra a YouTube a escuchar una predicación. Sí, una predicación de la palabra de Dios, una buena predicación. Pero usted está escuchando la predicación y viene una propaganda con reggaetón. ¿No ve? El diablo bombardea y usted no se da cuenta. Y luego se destruye su familia, luego se destruye su matrimonio, luego se destruye todo. Y es porque el cristiano no sabe que el enemigo es el mundo. Y luego viene a la iglesia y el pastor le predica y le habla y empieza así, ¿ve? Ya le contó al pastor. Y luego el enemigo es su hermano, su esposo y el pastor. No, el enemigo es el mundo. El enemigo es aquel que usted dejó entrar en su casa, en su mente. La Biblia dice, no ignoramos sus, ¿qué dice? Sus máquinas. No ignore que el diablo es real. Si hay algo que le ha funcionado a Satanás, y no estamos hablando de Satanás sino del mundo, es hacer pensar el diablo. Mire, la estrategia más fuerte de Satanás, entre otras cosas, es hacerle pensar a la gente que él no existe. Hermano, Satanás es real. Cristo habló de Satanás. Cristo habló con Satanás. Dios habló con Satanás en Job. ¿De dónde vienes? Eso es lo que habló ahí el Señor. Ahora, tenemos que ser sobrios y velad. Amén, hermanos. Primera de Pedro 5:8 dice esto: sed sobrio. La palabra sobrio es lo contrario a ser loco. La palabra sobrio es lo contrario a estar borracho. La palabra sobrio es lo contrario a estar embolatado, decimos aquí, ¿no? Sobrio es una persona inteligente, es una persona que piensa con inteligencia, con cordura, con sabiduría. Ser sobrios, estar atentos. Y dice, y velad, velad. Eso habla de vigilancia. Satanás, hermano, Satanás nunca descansa. Él está, dice el texto, ¿qué dice? Sed sobrios y velad, porque ¿quién es vuestro adversario? El diablo anda como león rugiente. Él está esperando que usted se descuide. Él está esperando que usted le abra la puerta. Recuerda lo que dice Pablo en Efesios: ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. Cuando usted no es sobrio, cuando usted no entiende esto, cuando usted lo ve como extremista, usted le está diciendo: diablito, siga, y se sienta. Y por supuesto, él vino para matar, robar y destruir. Él no va a venir a hacerle, mire, un inconverso que llegue a su casa, él no va a venir a hacerle, nunca le va a venir a hacer bien. Pero es que es mi tía, es que es mi primo. No le va a hacer bien, hermano. Viene, destruye su casa, destruye a sus hijos y se larga. Ese es el mundo, hermano. El mundo se puede meter por cualquier ventana de un celular, por el televisión, en cualquier momento se está metiendo el mundo. El cristiano debe ser sobrio y velad y cerrarle todas las puertas, todos los accesos al mundo en su hogar, a la música. Tiene que revisar, hermano. Yo por eso no, ¿cómo yo le voy a decir a un inconverso que no escuche música mundana si esa es su vida? Yo no voy a meter música mundana en mi casa, hermano. Usted no debería meter música mundana en su casa, de ninguna forma, porque el amor del Padre no está en él. Es sencillo entender esto, mis queridos hermanos. Posiblemente lo más importante que vence el mundo lo vemos en 1 de Juan 5:4. 1 de Juan 5:4. Dice la palabra de Dios, porque 1 de Juan 5:4, si lo tiene, diga amén. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Otra evidencia más que corrobora lo que estábamos diciendo. Lo único que puede vencer al mundo es la salvación. Una persona que se niega, ay, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué tanta prohibición? Es un inconverso. Necesita Cristo. Necesita Cristo. Porque acá dice, el que vence al mundo es el que ha nacido de Dios. Sencillo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué dice?
Nuestra fe, o sea, nuestra fe salvadora, nuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La fe que nos identificó con la obra de Cristo en la cruz es lo que nos da la victoria sobre el mundo. Cada creyente tiene tal fe y este tiene una defensa adecuada contra el mundo. Ya no soy del mundo, soy cristiano. ¿Qué hace un cristiano en una cantina? Hermano, si usted va a comprar la leche, el pan no entra a un lugar donde venden alcohol, hermano. Ahí va a escuchar música mala. No entre a un lugar donde Cristo no entraría, hermano. No debería ir a esos lugares donde usted va a ser destruido por sus ojos, por sus oídos. El cristiano tiene que ser muy cuidadoso en dónde va, a dónde lleva a su familia, a dónde lleva a sus hijos. Pablo dijo, mire, pelea la buena batalla de la fe. Esta es una batalla, hermanos, constante. El mundo quiere meterse a la iglesia. Una evidencia de que iglesias no están trastornando este mundo con el evangelio es que el mundo se está metiendo. Usted va a ver personas que aparentan piedad, 2 Timoteo 3:5, aparentan piedad y ellos siempre se van a oponer a ganar almas, a bautizar y enseñar. ¿Sabe por qué? Porque el diablo envía sus emisarios, sus mensajeros, para que la iglesia no siga predicando el evangelio. Vamos a tener, hermanos, desde el próximo martes una tremenda campaña evangelística. Y yo sé que va a haber gente, tenga mucho cuidado. Otra vez, este es un mundano que quiere venir y hacer que la iglesia no trastorne este mundo. Si la iglesia no trastorna en este mundo, el mundo nos va a trastornar. Deme una persona que no es fiel a la iglesia, que no gana almas, y le diré que es un triste mundano. Mundano, agarrado por las cosas de este mundo, por el materialismo, por un montón de cosas mundanas. Y es triste esto, hermano, lo que está pasando. Pablo dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, al cual asimismo fuiste llamado. Dios nos manda a pelear la batalla de la fe. Hay varias palabras griegas que se han traducido mediante la palabra mundo, pero hay una que es importante, y esa palabra mundo representa el pensamiento de un campo de batalla. El mundo para el cristiano es el campo de batalla. ¿Por qué? Porque es que aunque no somos del mundo, estamos en el mundo. Entonces, por eso es que dice la Biblia que nuestra ciudadanía está en los cielos. Es nuestra esperanza. Por eso Pedro dice que como extranjeros y peregrinos, no somos de este mundo, vamos de paso. Este mundo es el lugar, hermanos, más horrible para un verdadero cristiano. Un cristiano no debería estar tranquilo en este mundo. O sea, con sabiduría, con amor por el pecador, por amor por ellos, el cristiano anda en este mundo fastidiado, hermanos. Lot, hermanos, aunque no es un tipo de cristiano que deberíamos ser, pero dice que él, de alguna manera, él estaba fastidiado con este mundo. Aunque él estaba ahí, el mundo para un cristiano debe ser algo fastidioso. Usted sale a la calle, escucha reggaetón y le fastidia. Usted escucha el grosero y le fastidia. Usted todo, pero con amor usted va a controlar eso. Usted no se va a convertir en un arrogante, en un fastidioso hacia la gente, porque ellos tienen que ver a Cristo, pero a uno le tiene que fastidiar estar aquí en esta tierra. Por eso un verdadero cristiano que haya crecido, que haya madurado, que esté en pos de la perfección bíblica, sabe, hermanos, y anhela que Cristo venga pronto a llevarnos, porque estamos cansados de este mundo. Cansados. ¿Está usted cansado de este mundo o le fascina este mundo? Usted nunca va a llegar a la plenitud de lo que debería ser como cristiano hasta que usted entienda que el mundo es su enemigo. Hermano, el mundo es el enemigo de Cristo. Este mundo significa orden, sistemas, leyes,
Este mundo se conforma por política, por religiosidad, y muchas veces el mundo también maneja cierta moralidad, el mundo maneja cierta religiosidad, el mundo habla de Dios, pero el mundo es un engaño total. Dice todo lo que hay en el mundo. Hay tres cosas en el mundo. Lo que es mundo. Alguien dice, pero si la mujer se pinta el cabello del mundo. Yo no lo veo eso en la Biblia, eso no está escrito. El mundo es tres cosas. Dice 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo. ¿Qué es lo que es en el mundo? El mundo no se refiere a la creación, al globo terráqueo, no, el mundo es el sistema diabólico, gobernado obviamente por Satanás. En otras palabras, el mundo es todo lo que se opone a Dios. ¿Qué es el mundo? Todo lo que se opone a Dios, así sencillo. Todo lo que impide que un cristiano venga a la iglesia, eso se llama sencillo. Todo lo que impide que usted lea la Biblia, eso se llama. Todo lo que impide que usted ore, eso se llama. Todo lo que impide que usted predique el evangelio, eso se llama. No importa que la gente lo llame cristiano. Si hay una persona que aunque venga a la iglesia le desanime a usted para ser fiel, eso es mundo, ese es mundano. Entonces, los deseos de los ojos, o sea, ¿qué impide que usted venga a la iglesia? Todo eso se llama mundo. Deseo de los ojos, ¿qué dice ahí? Perdón, deseo de la carne. Y cuando hablamos del deseo de la carne, el verbo que prima aquí en este principio es el verbo hacer. El deseo de la carne es hacer. ¿Qué quiere hacer una persona? Quedarse durmiendo. ¿Dormir es pecado? No es pecado, porque todos necesitamos dormir. El tema es en qué momento usted duerme. Si usted está durmiendo en el momento de que estamos en la iglesia, esto se convierte en pecado. ¿Comer es pecado? No. Pero si usted no viene a la iglesia por estar comiendo, amén, tenemos que enfocarlo bien. Hacer pecado. Escuchar música mundana, odiar, envidia, todo eso es mundo. Ahora, hay otra característica, los deseos de los ojos. Aquí hay otro verbo diferente. En el deseo de la carne, ¿cuál es el verbo? Hacer, el deseo de hacer. Por eso es que después dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo contrario al mundo es hacer la voluntad de Dios. Romanos 12:1, no se conformen a este siglo, la palabra cosmos, no se conformen a este siglo, sino dice que tenemos que no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo contrario al deseo de la carne es el deseo de hacer la voluntad de Dios. Lo contrario siempre. Y la voluntad de Dios es bien clara. ¿Cuál es la voluntad de Dios para todos los cristianos en esta mañana que estén aquí como ustedes? Esa es la perfecta voluntad de Dios. El mundano dice, no. ¿A dónde están? ¿A dónde están? En el mundo. Sí. Sí, hermano, en el mundo. Esa es la respuesta. En el mundo. Porque es claro, hermano, que la Biblia habla de que el cristiano tiene que congregarse. Hermano, nadie puede tapar el sol con un dedo. Eso es una de las doctrinas más claras y más sencillas en la Biblia, hermano. Amén, hermano. Y hacer. Y ahora dice los deseos de los ojos. Aquí hay un verbo, tener. Tener. Yo quiero el deseo de los ojos, deseo de los ojos. ¿Se acuerda? Que Eva miró y vio que era agradable a sus ojos. Dios le había dicho, no coma, pero él ya vio. Ese es el deseo de los ojos, el deseo de tener cosas. Ahora, hermano, miren, el dinero y las cosas materiales no son pecado. Lo que condena la Biblia es el deseo incontrolable que se convierte en avaricia, que es idolatría.
La Biblia no condena en tener posesiones mientras que usted maneje una prioridad en su vida, en el amor a Dios, en su comunión con Dios, en su hogar, su esposa, sus hijos. Dios no condena eso. Dice que lo que condena es el amor al dinero. Ese amor al dinero es este deseo de los ojos, ese deseo que no lo deja usted dar a la obra de Dios por querer tener más. Ese deseo de ser tacaño con su esposa, con sus hijos, por tener más para usted. Ese deseo de los ojos es el que lleva a la gente al materialismo, a una vida terrible. Es lo que lleva a que muchos cristianos hoy estén trabajando, haciendo horas extras y no sacan tiempo para Dios, no sacan tiempo para su esposa, no sacan tiempo para sus hijos, porque están trabajando. Esa es la razón por que lleva a cristianos a usar irresponsablemente tarjetas de crédito y comprar a intereses muy altos y usar, hermanos. Mire, yo uso tarjetas de crédito y todo lo compro a una cuota, a toda una cuota, para poder sacar puntos. Bueno, una cantidad de cosas. Eso son finanzas, eso es otro tema. Pero el cristiano tiene que depender de la provisión de Dios. Pedid y se os dará. Si Dios no le ha dado para comprar ese carro, si Dios no le ha dado, hermano, ahora eso es mucho que entender. Usted puede sacar un préstamo para comprar un carro que produzca dinero y que el carro produzca más intereses, una tasa efectiva más alta de lo que usted está pagando en el banco. Simplemente usted está usando el dinero del banco para hacer riqueza y poder invertir en la obra de Dios y tener lo suficiente para su vida. No me malentienden, es un tema que es bastante sutil, pero que se debe entender claramente y que Dios nos dé sabiduría para hacerlo. En 1 Timoteo 6 dice la palabra de Dios en el versículo 17. 1 Timoteo 6:17 dice: a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en sus riquezas, las cuales son inciertas, sino que en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hermana, si Dios no le ha provisto el dinero para comprar esos zapatos, no use una tarjeta de crédito para comprarlos. Eso es un problema, eso se llama mundo, deseo de los ojos. Trabaje, ahorre, ore para que Dios le provea. Amén. Eso es lo que lleva a hombres meterse en deudas irresponsables para comprar cosas que no necesita, para comprar cosas que provienen del deseo de los ojos y no de la perfecta voluntad de Dios. Hay cristianos que están endeudados porque compraron cosas que no necesitan. Mis hermanos, así de sencillo son las cosas. Usted se queja porque no tiene, pero también hay, y las tres concuerdan: deseo de la carne, deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, concuerdan porque hay un pecado que se llama la pereza, es el deseo de la carne. Yo quiero ser bien objetivo. Por ejemplo, ¿cuántos compran gaseosa, refresco entre semana? Yo no los voy a condenar, simplemente les quiero enseñar. Gaseosa. ¿Cuánto vale una gaseosa de 3 litros? 6,000. Y eso que es la baratica, ¿no? A ver, las hermanas, ¿cuánto cuesta? Usted va a la plaza y compra la fruta que está en promoción. ¿Sí? 1,800. Agüita, poquito azúcar para que no se enferme y no enferme a su esposa, a sus hijos. Yo no compro gaseosa porque no quiero enfermar a mis hijos, ni a mi esposa, ni a mí. ¿Cuánta gente se está muriendo de diabetes? Y me ahorro mucho dinero. ¿Cuántos compran tinto en la calle? Uno. Y generalmente son los que más mal económicamente están. Yo nunca compro un tinto en la calle, jamás, nunca. Me compro una panela, me compro ni siquiera un cuarto, me compro 1 libra porque ahorro. Es que usted tiene plata para comprar 1 libra. No, usted también tiene, lo que pasa es que la desperdicia. Si usted compra una papeleta y otra papeleta y otra papeleta, le sale el doble. En lugar de poner a su mujer a que deje de ser perezosa y me haga un tinto. Y luego le está doliendo
el estómago porque quién sabe hace cuánto ese tinto está calentándose ahí. Amén. Pues no me diga, es el deseo de los ojos. Y podemos dar una cantidad de principios bíblicos con respecto a esto. Hermano, jamás compro un tomate en la esquina, nunca. Yo no. Y tengo con qué comprarlo. No. Si no, hermanos, ahorro y me compro la promoción de tomate en la plaza. Pero se daña. Compré unos pintoncitos, unos verdecitos y unos maduritos. Y si la promoción es todo maduro, llegue, hermana, no se afloja, píquelo, póngalo en una tacita en medidas y al congelador. ¿Cuánto vale un tomate en la tienda? Mire, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta? Ay, es que mi Dios es injusto. No, usted es un mundano irresponsable. Deseo de los ojos, deseo de la carne. Ahora entiende por qué Dios bendice tanto a cierta clase de personas. Porque dice la palabra de Dios que en el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Se pierde por falta de juicio. Es triste ver tanto dinero que se desperdicia en el pueblo de Dios, pagando intereses de tarjeta de crédito al 2.5, al 2.9, al 3.1, ya está ahorita 3.1 mensual y no dan el diezmo. Pero si están esclavizados, tienen para diabólica. ¿Cuánto cuesta el sistema de televisión mensual, más o menos? No sé, está la parabólica del barrio, Netflix, no sé qué más. ¿Cuánto cuesta? Más o menos. ¿Se da cuenta? Hermano, es pecado que si usted gasta más dinero en celular, en redes sociales que en misiones, usted está mal con Dios. Está mal con Dios. Si usted compra más comida para perro y para gato, y no me malentiendan, yo tengo un gato y compro comida para mi gato aquí en la iglesia para que me saque las ratas de la iglesia, y yo no voy a dejar morir a mi gato. Pero si yo invierto más plata en mi gato que en un misionero, usted está mal con Dios. Usted está mal con Dios. Eso es pura mundanalidad, deseos de los ojos. Entonces es el verbo tener. Y finalmente la vanagloria de la vida es el verbo ser. Hay personas que quieren ser como el otro, quiere ser como el homosexual que aparece en la película, quiere ser como el actor. Y cuando son actores, la palabra que sale para la palabra actor es la palabra hipócrita en el Nuevo Testamento. Ellos están haciendo, hablando, actuando sin la realidad. Y usted piensa que eso es una realidad. Decía el pastor Wynn, yo no veo novelas, pero ¿sabe? Aconsejo todas las semanas. Y me sé todas las novelas, porque los hermanos traen a contar las novelas. Porque todos los problemas que ellos tienen es imitando lo que ven en la televisión. Las novelas. Es mejor novelas. Quieren ser como ellos, pero no quieren ser como Cristo. ¿Qué quiere ser usted en su vida? No, yo quiero ser como este deportista, y se ponen aquí la raya y se hacen una cantidad de cosas. Eso es mundo. Ser como ellos. Ser como ellos. Pero dice en el versículo 17 de 1 Juan, y el mundo pasa. Sí, eso pasa. Eso va a ser destruido. Van a ser condenados en el infierno. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La palabra cosmos nos declara que tuvo su origen, o sea, el mundo, en cuanto al plan y el orden, en Satanás. Satanás es quien promueve el mundo. Él es su príncipe y él es su Dios. De ahí que en 2 Corintios 4:4 dice la Biblia que el Dios de este siglo, la palabra siglo ahí es cosmos, el Dios de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos
para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Satanás, a través del mundo, el mundo en gran parte es el sistema que caracteriza ideales, política, diversión. Todo lo que el diablo quiere hacer con el mundo es ponerle anestesia al cerebro de la gente. Y hay algo muy sutil, que es el entretenimiento. El entretenimiento es el mundo, esos jueguitos de carritos, esos jueguitos de esto, todo es entretenimiento y es parte de la ideología del mundo para anestesiar la mente de los cristianos. Usted mire un joven que juega esos cositos, esos jueguitos ahí en el celular con Xbox y todo eso, y generalmente tiene una mente anestesiada. Mírenlo cómo está en sus notas. Mire que no pasa una clase sencilla de enseñando escuela dominical, no pasa una clase sencilla de música, porque está anestesiado su cerebro a través de estos jueguitos. Es parte del mundo. Usted no debería dejarle que sus hijos totalmente estén dominados. Y mire, ¿sabe qué, hermano? Yo no quiero ser pragmático o muy loco, pero muchos niños han resultado endemoniados con esos jueguitos. Evidentemente no son salvos los niños, porque si es salvo, el maligno no le toca. Pero después de esos, mire, quítele usted el celular al niño que está pasando a otro nivel, quíteselo. Y viene cómo reacciona, puro demonio. Si ese jovencito tuviera más fuerza, tuviera músculo, lo mataría a usted, le quitaría el jueguito y no tendría ningún cargo de conciencia. Es triste cómo los padres han dejado la responsabilidad de ser padres, de criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Es un mandamiento para papá principalmente. Ya lo estudiamos un sábado hace 15 días. Y el papá irresponsable es que no tengo tiempo y saca el celular y le abre un jueguito y le da al niño, y el niño ahí está produciendo un delincuente, está produciendo un promiscuo, un homosexual, está produciendo un próximo guerrillero, está produciendo un próximo malandro de la primera línea. El deber suyo es estar enseñándole la palabra de Dios, no colocándole celulares o jueguitos. Todo eso es un ideal de parte de Satanás para destruir sus hijos, para destruir su familia. Todos estos aspectos del mundo son a menudo sutiles, son falsificaciones de las cosas de Dios, y no hay momento en que el cristiano necesite mayor ayuda divina que cuando intenta establecer una línea de separación entre las cosas de Dios y entre las cosas del mundo. Cada vez que un cristiano tome la convicción, la decisión de apartarse de todas esas cosas, Satanás vendrá con furia. Pero sabemos que nuestro Dios es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Eso lo enseñó Juan en 1 Juan 4:4. Dice aquí la palabra de Dios. 1 Juan 4:4. Después, claro, como usted ve a sus niños chiquiticos, a usted no les preocupa porque, hermano, usted no sabe el daño que se le está haciendo a su espíritu, a su mente, poniéndole el celular, el mundo, el diablo adoctrinando. No sabe lo feliz que está Satanás cuando usted le entrega a uno de sus hijos al diablo para que él se lo enseñe, para que él se lo instruya, para que él se lo maltrate en su mente. Y luego, mire cómo se comporta. Mire qué actitud tiene hacia la Biblia, hacia la palabra de Dios. ¿Y quién lo dañó? Usted mismo. Usted mismo se lo entregó al mismo diablo, entregándoselo a la televisión, entregándoselo a esos. Mire, hermanos, había un niño endemoniado totalmente. Mamá trabajando, papá trabajando, lo cuidaba todo el mundo ahí en una casa, y le compraron una pantalla como de 60 pulgadas. El niño día y noche pegado ahí. Tuvimos la oportunidad de guiarlo a Cristo, pero el niño estaba chiflado. Para él su mundo era las tiras cómicas y mire, si supiera lo que o sea, todo lo que él hablaba era eso. Totalmente desquiciado, ya loco totalmente. Eso es lo que hace un cristiano haciendo eso. La mamá es la que tiene que estar ahí cuidando.
Se levantan y la llaman bienaventurada, a su marido también le alaba. ¿Dónde están las mujeres entonces para criar a sus hijos? Enseñarles la Biblia, enseñarles a orar, meterlas a un buen colegio cristiano donde le enseñen la palabra de Dios y les ayude a hacer tareas, manualidades, a hacer recortes, a pintar, a colorear, a jugar con plastilina, a hacer manualidad. Hermanos, yo recuerdo cuando en el colegio nos enseñaban a tejer, nos enseñaban a hacer cosas bonitas. Hermano, hoy en día, ¿qué pasó, hermanos? El mundo está destruyendo una cantidad de personas y los cristianos, especialmente los padres, no están haciendo nada. Pero hay una iglesia que les advierte. Dice la Biblia en 1 Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El que está en el mundo es Satanás, el que está con nosotros es el Dios Todopoderoso. El creyente cristiano genuino está en el mundo, pero no es del mundo. Puesto que los cristianos han sido sacados del sistema del mundo, según la relación de la nueva criatura, ya no son parte del mundo como Cristo no lo es. Él dijo en Juan capítulo 17 versículo 14, dijo: les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. El mundo siempre va a aborrecer a un cristiano. No crea, hermanos, el mundo quiere engañarlo, pero cuando usted rechaza al mundo, el mundo nos va a maltratar. Y el mundo puede ser hasta su misma familia. El mundo es todo lo que se opone y está en contra de lo que dice la palabra de Dios. Cualquier cosa que usted quiera decir en contra del mundo, en contra de la palabra de Dios, eso es del mundo, es del diablo, es satánico. Cristo nos envió al mundo a ganar el mundo, no para que el mundo nos destruya a nosotros. Entonces, finalmente, tenemos que entender que el mundo y sus mundanos siempre quiere colocar ideas contrarias a la voluntad clara del Señor revelada en su palabra. Cualquier idea que vaya en contra de un principio bíblico se llama mundo. Amén. Ser fiel a la iglesia, Dios lo llama fidelidad. El mundano lo llama extremismo. Eso se llama mundanalidad. Santidad a Dios es santidad a Dios. Ellos lo llaman que somos de alguna manera extremistas, no sé. Pero hermano, la palabra de Dios es clara. Finalmente, Santiago 4:4. Si usted, hermanos, es llevado por el mundo, va a traer disciplina de parte de Dios. Santiago 4:4 dice: un cristiano que ha sido salvo tiene un solo esposo, se llama Cristo. Amén. Pero el mundo es una competencia para Dios y Dios lo ve como un adulterio. Una persona que ame el deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida, Dios lo llama un adúltero. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera, es una decisión, ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Eso es un versículo contundente. Yo no quiero ser enemigo de Dios, hermano. Yo no quiero ser enemigo de Dios. ¿Quiere ser usted enemigo de Dios? Hoy tiene que aceptar que el mundo es su enemigo y que tiene que salir de allí, que tiene que llegar y eliminar toda esa música mundana que tiene. Debe tomar su celular y eliminar aplicaciones de jueguitos, Facebook, Instagram, si usted se quiere santificar para Dios. Eliminar contacto de personas que lo desaniman. Yo hay pastores que yo eliminé de mis contactos mundanos. Pastor, ¿y por qué no le mete una musiquita más? Eso es del mundo, hermano. Me decía un pastor de una conferencia que yo fui y hablé fuerte: pastor, mire, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dijo. Yo le dije: ¿con qué versículo usted no está de acuerdo? No, pastor, yo pienso que hay que tener música más contemporánea, ojo con esa palabra, para atraer a los jóvenes.
Y le pregunté de delante de otro pastor: pastor, ¿usted qué conoce? Este pastor, ¿cuántos jóvenes tiene usted en su iglesia? ¿Cuántos jóvenes tiene en su iglesia? Un silencio. Me dijo: no tiene jóvenes, puros viejitos. Y qué bendición los viejitos, gloria a Dios. Dios los bendiga. Dijo él: nosotros no necesitamos música mundana para atraer a los jóvenes. Necesitamos el evangelio que salva. ¿Cuántos jóvenes tiene en su iglesia? La mayoría de líderes de nuestra iglesia son los jóvenes aquí en nuestra iglesia. Palabra viva. Amén. Si usted los trae con cosas mundanas, tiene que hacerlos permanecer con cosas mundanas. Pero si usted los trae con el evangelio, con el poder de Dios, se mantienen por lo mismo. ¿Cómo está usted en este aspecto del mundo? ¿Es usted un enemigo de Dios y no sabía? Lo mejor que usted puede hacer es venir a Dios y arrepentirse de tantas cosas que tienen que salir de su vida. No améis al mundo. ¿Ama usted el mundo? ¿Realmente lo ama? ¿O es su enemigo? ¿Piensa que la iglesia es su enemigo o que el pastor es su enemigo? Entonces debe cambiar esa forma de pensar y decir: el mundo es mi enemigo. ¿De casualidad tiene usted un amigo mundano? Ningún cristiano debería tener un amigo mundano. Jamás. Usted estaría amando al mundo. Hermano, ningún cristiano puede tener un amigo mundano por la razón que el mundo nos aborrece. Entonces ningún mundano querrá ser amigo de este tipo. Pastor, yo sí tengo a alguien que me quiere, que es mundano y quiere ser mi amigo. Es porque usted es igual que él. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender que nuestro enemigo es el mundo y que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permite, Señor, que tu pueblo, la iglesia, pueda enfocar, direccionar nuestros verdaderos enemigos, el mundo. Y el mundo pasa, Señor. Señor, no queremos amar al mundo, queremos amarte a ti. Sabemos que si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Perdónanos, Señor, perdónanos, Señor, y permite que pueda haber una iglesia santificada, consagrada, avivada, lista para ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ayúdanos, Señor, por favor. ¿Cuántos cristianos dirán: pastor, Dios me ha hablado esta mañana, hoy tomo decisiones de apartarme de todo lo mundano, de todo lo que daña mi vida, mi hogar, mi familia? Levante su mano, voy a orar por usted. Señor, bendice cada hermano, cada hermana que ha perdido tantas bendiciones por causa de recibir, atender, amar este mundo. Gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor, y oramos en el nombre de Cristo. Amén.